es Cristian Steven Benítez, estudiante de Comunicación Social, primer semestre de la Universidad de Pamplona. Y para esta ocasión me enfocaré en el sistema de educación en Finlandia. El sistema de educación en Finlandia ha sido catalogado como uno de los mejores sistemas de educación a nivel mundial. Para el año 2000 a 2010 fue catalogado como el mejor según estudios PISA, que es el sistema que se encarga de estudiar todos los países y sus sistemas de educación. Pero esto no siempre ha sido así. Los finlandeses se empezaron a preocupar por su sistema de educación desde los años 60 a los años 70. En aquella época los finlandeses quisieron crear un sistema de educación que mezclara la clase baja con la clase alta, sin estigmatización social. Por eso en Finlandia no existen colegios privados como existen en nuestro país. ¿Cuáles factores priman en la educación en Finlandia? Son 3 factores: la educación obligatoria, la educación secundaria superior y la educación terciaria. La educación obligatoria, es aquella a la que ingresamos por primera vez a la edad de los 7 años, con una duración de 9 años, 6 en secundaria, 6 en básica y 3 en secundaria. La educación secundaria superior es aquella educación que dura 3 años. Allí, cuando terminamos, podemos o hacer un examen final, que podríamos catalogarlo como nosotros, el ICFES, o empezar una técnica vocacional, que existe la posibilidad en aquel país de hacer cualquier carrera técnica y salir a conseguir trabajo. La educación terciaria es aquella que se conjunta por las universidades y los politécnicos. Para ingresar a las universidades necesitas esa prueba de la educación secundaria superior, que es para nosotros como las pruebas ICFES. ¿Por qué se caracteriza el sistema educativo en Finlandia? Se caracteriza por entender a sus estudiantes, por corregirlos y por darles un trato especial. Allí ningún estudiante repite año. ¿Por qué? Pero no significa que te pasen. No. Si tú tienes algún problema, simplemente juntan a ese grupo que tiene ese problema y les asignan un asistente o un profesor que se encargará de ellos para tratar ese problema. Aunque desde muy temprana edad, en la educación obligatoria, empiezan a hacer exámenes con el fin de observar los problemas que tienen los niños para darles un tratamiento especial. También en aquellos colegios podemos encontrar las paredes con los dibujos de los niños, con cartas, con todo que sea referenciado a los alumnos. ¿Para qué? Con el sentido de que se sientan más animados y más como en su hogar, por decirlo así. En Finlandia, si lo miras desde un punto de vista, podríamos decir, no, qué educación tan vaga. ¿Por qué? Porque simplemente estudian 3 horas al día, y de esas 3 horas son 45 minutos estudiando y 15 en descanso. O sea que estudian un promedio de 1 hora y media a 2 horas al día. No se dejan tareas, ni se califican por notas. Allí un estudiante no es por una nota. No es por una nota porque no significa que si sacas un 1 no sabes. No, simplemente si te está yendo mal en algo, te asignan un asistente y tratan de resolver ese problema. Una parte muy importante de este sistema de educación, ¿cuál es? Sus profesores. Es el motor. ¿Por qué? Porque los profesores, allá no cualquiera es profesor. Primero, la mayoría de los profesores, si no por decirlo así todos, tienen un doctorado. ¿Para qué? Con el fin de que los profesores sean los mejores. Cuando estás en tu carrera de profesor, tienes que ir a las universidades y asistir a las clases de los otros profesores. En algunas ocasiones esos profesores dejan a los asistentes, que organicen sus clases para verlos y darles recomendaciones, con el fin de crear unos buenos profesores. Eso no pasa en nuestro país, porque ya que nuestro país ocupa la posición 69 según los estudios PISA. Sería algo muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros profesores a veces no están tan bien preparados y simplemente el Estado les cataloga lo que tienen que hacer. También podemos caracterizar o tomar de ese sistema de educación en Finlandia, que para mí es el mejor del mundo, cómo ellos permiten que sus estudiantes hagan lo que quieran.
No que en sus tiempos libres no les dejan trabajos para que se diviertan con sus amigos, entren a las redes sociales y hagan lo que quieran. Allí en Finlandia el alumnado no supera los 25 estudiantes, aunque la ley estipula 20 estudiantes. No se trata de copiar el sistema entero, se trata de observar cómo los finlandeses eligen a sus profesores y se enfocan en que los niños se beneficien de ese aprendizaje. Muchas gracias.